Buenas noches, profesor. Nuestro tema es la escuela neoclásica de Alfred Marshall. Nuestro grupo está integrado por Morán Menéndez Luis, Pacheco Jimena, Reyes Delgado Julio, Rivera Vera Jans, Tuare Carriel José, Tubay Castro Dagmar y mi persona, Lord Zambrano Natalie. Aquí tenemos lo que es el índice, tenemos lo que es la introducción, excedente del consumidor, elasticidad de la demanda, oferta, presente inmediato, corto plazo, largo plazo, precio de equilibrio y cantidad, representación numérica, representación gráfica y la conclusión. A continuación vamos con lo que es la introducción. La introducción, Alfred Marshall es conocido en la economía por sus aportaciones a esta misma ciencia e incluso está considerado como el fundador de la escuela neoclásica. Por ello, es de vital importancia incluirlo en nuestro estudio del pensamiento económico. En base a ello, en el trayecto de esta presentación se dará especial atención a temas como el excedente del consumidor, la necesidad de la demanda, la oferta, el precio de equilibrio y la cantidad. Por último, se incluirá una economía más práctica siguiendo el modelo de Marshall, que argumentará que la investigación de economía debía ir acompañada por ejemplos que tuvieran lugar en el mundo real. Aquí tenemos lo que es el desarrollo, el excedente del consumidor. La diferencia entre la utilidad total que obtenemos de un bien o servicio y su precio de mercado. Marshall afirmaba que la utilidad total de un bien es la suma de las sucesivas utilidades marginales de cada unidad adicional. La diferencia entre el beneficio marginal que el consumidor obtiene de una unidad de consumo y lo que realmente paga representa la cantidad de beneficio que el consumidor obtiene por el precio que está pagando. La noción de Marshall es del excedente del consumidor ha demostrado ser una valiosa herramienta para analizar varios fenómenos económicos. Tenemos el ejemplo del excedente del consumidor. Dice, supongamos que un turista está caminando por una playa soleada y tiene mucha sed. El primer vaso de agua que compra lo valora en 4 euros. El segundo vaso de agua lo valora en 3 euros porque ya no tiene tanta sed. Luego, el tercer vaso lo valora en 2 euros y el cuarto en 1 euro. Así, el precio del mercado de un vaso de agua es 1 euro. De modo que el turista disfruta de un excedente del consumidor de 6 euros, que es la suma de la diferencia entre la valoración de cada vaso de agua y su precio. 4 menos 1, más 3 menos 1, más 2 menos 1, más 1 menos 1. Aquí tenemos gráficamente el ejemplo. Dice, la zona coloreada muestra el excedente del consumidor. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dagmar Tubay y les voy a hablar sobre la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda, también conocida como elasticidad precio de la demanda, nos mide lo que es el porcentaje que cambia a una cantidad demandada cuando el precio del bien anual es de un 1%. Cabe destacar que Marshall analizó el tema de la forma verbal, diagramática y matemática. También debemos tomar en cuenta que los precios casi siempre son negativos y en pocas ocasiones la ley de la demanda favorece a lo que es Veblen o Giffen. Les voy a explicar de cómo son las fórmulas en la elasticidad de la demanda. EP viene siendo elasticidad de la demanda con la variación de Q dividido sobre Q, que viene siendo la cantidad, dividido sobre la variación de P dividido sobre P, que viene siendo el precio. Una vez teniendo ya lo que es la fórmula, vamos a reemplazar los valores. Tenemos en las E de las Y el precio y en las de las X la demanda. En los precios vamos a tener 120 y 100, lo cual esto varía si el precio aumenta o si el precio disminuye. Ya una vez teniendo esto, vamos a reemplazar y nos da un valor de 0,5. En los términos de los valores absolutos se ve que si la elasticidad de la demanda es mayor
la demanda es elástica. Y si es menor que 1, la demanda es inelástica. Como vemos que nos dio 0,5, la ED, que viene siendo la elasticidad de la demanda, viene siendo lo que es inelástica. Nos vamos a lo que es el otro ejemplo. Aquí mismo lo que vamos a hacer es reemplazar los valores. El valor que nos da es menos 2. Como nos da menos 2, viene siendo una demanda elástica, porque el ED, que es la elasticidad de la demanda, es mayor que 1, es elástica. La elasticidad, precio de la demanda, es 2, es decir, frente a las variaciones en un precio de la cantidad demandada del producto, varía el doble de los términos conceptuales. Gracias. Mi nombre es José Tuárez y le voy a hablar sobre la oferta. Cuando los precios de un bien suben, la cantidad ofertada también sube. Oferta a la cantidad de un bien, producto o servicio que están dispuestos a ofrecer el mercado a ciertos precios. Mayores precios implican mayores beneficios. Las empresas ajustan la producción. Los costos aumentan cuando aumenta la producción. Aparecerán nuevos productos y la oferta total aumentará. Sobre el presente inmediato. La cantidad de la oferta no se puede incrementar en respuesta a un incremento repentino de la demanda. La cantidad proporcionada no se puede disminuir de inmediato debido a que se requiere tiempo para reducir la producción y los inventarios. La curva de la oferta del mercado tiene una pendiente ascendente y hacia la derecha, que incluye la cantidad total. Los precios del mercado se refieren al presente y no hay tiempo para adaptarse a la adaptación de la cantidad proporcionada de la demanda. También nos dice el correspondiente periodo del mercado, que puede ser tan corto como un día, se define como aquel durante la cantidad de la oferta. No se puede incrementar en respuesta a un incremento repentino de la demanda. Y la cantidad proporcionada tampoco se puede disminuir de inmediato en respuesta a una reducción de la demanda, debido a que este requiere tiempo para reducir su producción y los inventarios. A continuación, mi compañero. Gracias. Mi nombre es Julio Reyes y le vengo a explicar el corto y largo plazo. Para empezar, sabemos que las empresas tardan un tiempo en ajustar sus factores de fábrica, ya que deben planificar y construirse como tal. Por tal motivo, la maquinaria junto a otros equipos de capital deben pedirse y luego entregarse. Como primer punto tenemos el corto plazo. Definimos que es el periodo de tiempo en el que no es posible alterar las cantidades de uno o más factores de producción. Hay al menos un factor que no depende de alterarse. Este factor se llama factor fijo. El factor fijo se usa en cantidades independientes de volumen de producción. Ahora, el factor variable se utiliza en cantidades que dependen de la producción que se quiere obtener. Ahora, para el largo plazo, definimos que es el periodo de tiempo necesario para que todos los factores sean una variable. Esto quiere decir de que las empresas pueden alterar las cantidades de todos sus factores para minimizar el coste de producción. Esto puede ser productos o procesos eficientes tanto como una función técnica como económicamente, y se pueden ajustar todos los factores, incluidos el capital, sin que exista costo por hacerlo. Ejemplo a corto plazo. En una fábrica de confecciones, factor fijo K, que sería el capital, factor variable L, el trabajo, y tenemos lo siguiente. Para cambiar el nivel de producción Q, solo es posible hacerlo a corto plazo cambiándole la cantidad de L. Al principio, a mayor cantidad de L, mayor Q. Llega un momento en que mayor cantidad de L, menor Q. Esto sucede por la siguiente tabla. Tenemos que el valor fijo es 10, que en este caso sería la cantidad Q. Y para cambiar el nivel de producción Q, solo es posible hacerlo a corto plazo cambiando la cantidad de L. Esto quiere decir la tabla. Ahora, en el aspecto de la gráfica, la parte de la curva de producción total
que es descendiente, representa que la producción con más de 8 trabajadores no es económicamente racional. Ahora, la gráfica nos muestra que su límite máximo es 112. Esta sería su producción total. Ahora, nos representa que por medio de una línea, la producción con más de 8 trabajadores no es económicamente racional, debido a que puede ser rentable utilizar las cantidades adicionales de un factor caro para producir menos cantidad. Gracias. Continuando con los ejemplos, el ejemplo de largo plazo nos dice que a largo plazo todos los costos son variables y todos se deben cubrir si la empresa quiere seguir con el negocio. Con un aumento del 10% en los precios de los bienes, el salario nominal y los precios de otros factores, tal cual lo visualizamos en la gráfica, subirá también a largo plazo un 10% para mantener el mismo poder adquisitivo. Precio equilibrado y cantidad. Para precio equilibrado tenemos la representación numérica y para precio de cantidad tenemos la representación gráfica. En la representación numérica tenemos que son los regateos y las negociaciones de vendedores y compradores, tal cual visualizamos en los mercados. Hay bastantes regateos en costos de verduras, ropa, que uno los hace para poder obtener un mejor precio y mayor cantidad de producto. Esto resulta en un precio equilibrado. Es igual a la cantidad suministrada y a la cantidad demandada. Es decir, que es un precio que equilibramos el vendedor y el comprador para mantener un orden, por así decirlo. En la representación gráfica tenemos que el equilibrio se encuentra en el punto que se cruza la oferta y la demanda. Es decir, que se da un equilibrio más exacto. Esto puede ser ¿en qué sector? Puede ser en el sector de los supermercados que ya tienen precios relativamente fijos, que solamente hay días en los cuales hay promociones. Por ejemplo, en el Supermaxi, los días miércoles está la verdura a un 25% menos. Tenemos también que el precio normal a largo plazo era el que equilibraba el mercado. Y con esto dice que Marshall consideraba la cantidad como la variable independiente. ¿Qué determina el precio del mercado? Para los economistas clásicos es el costo de producción. Para los primeros marginales es la demanda. Pero para Marshall era tanto la oferta como la demanda. A continuación, mi compañero. Hola, mi nombre es Rivera Vera Jean-Pierre y a continuación voy a explicar el equilibrio de mercado. Como mencionó mi compañero anterior, hubo un dilema entre los economistas de aquel entonces sobre qué era lo que determinaba el precio de mercado. Entonces Marshall realizó una comparación razonable de los factores que sí determinan el precio. En el caso de los marginalistas, ellos decían que era el costo de producción el que determinaba el precio. Los economistas clásicos decían que era la utilidad. Marshall lo ilustró con el corte de una tijera. Esta tiene dos hojas. Una sin la otra no podría cortar un papel. Por lo tanto, aquí podemos ver en la imagen que cuando la oferta y la demanda cortan en una curva, las dos curvas cortan, se halla un equilibrio. Marshall lo comparó con la tijera. Dentro de un mercado competitivo se hallaba este equilibrio y de la cantidad. También lo ilustró en una tabla y gráficamente. La representación numérica en esta tabla está dada en un mercado de granos. Si vemos que el precio en dólares es de 37 y la cantidad que los tenedores, es decir, los productores, están dispuestos a vender en unidades es 1000 y la cantidad que los compradores, la demanda, están dispuestos a comprar es 600. Entonces, si se venden 1000 unidades, pero la demanda solo quiere 600, hallamos un excedente de 400 unidades. Ahora, si el precio es 35 y los productores dan 600 unidades al mercado, pero la demanda quiere más productos, 900, entonces se halla una escasez. 600 menos 900 faltarían 300 unidades en el mercado. Ahora,
¿Cómo hallamos el equilibrio? Bueno, el regateo y las negociaciones del mercado nos van a dar este precio de equilibrio, que es $36. La cantidad que los tenedores están dispuestos a vender es 700 y la misma cantidad es la que los compradores están dispuestos a consumir, que es 700. Entonces, de esta manera se puede ver la representación numérica. Muchas gracias. Buenas tardes, ahora le voy a explicar la representación gráfica de la escuela neoclásica. Marshall colocaba la cantidad en el eje horizontal debido a que él consideraba que esta era una variable independiente. Pero al transcurrir el tiempo y ahora en la actualidad, los actuales economistas consideran que esta viene siendo una variable dependiente, ya que de esta depende el precio que se le vaya a colocar a cada uno de los productos. También tenemos que los compradores reciben colectivamente un excedente del consumidor BCE, que en este caso viene siendo el excedente del consumidor por la demanda y la oferta. Ya, a diferencia que los vendedores reciben colectivamente un excedente entre excedente del productor, el excedente del consumidor, la demanda y la oferta. Ya. En conclusión, tenemos que el propósito de nuestro trabajo fue un análisis completo de las diversas curvas de la demanda y la oferta, que tienen una gran influencia en el funcionamiento de un mercado. Marshall integró conceptos como el excedente del consumidor, mismo que sigue siendo una herramienta muy útil en el análisis económico. En suma a ello, la elasticidad de la demanda que mide el porcentaje de cambio de la cantidad demandada cuando el precio aumenta. También le debemos a Marshall que llegó a reconciliar y sintetizar las ideas clásicas y marginalistas con su ilustración de la tijera, que dejó como planteamiento que el punto del equilibrio de mercado. De esta manera, el distinguido economista revolucionó la ciencia económica y desde ese entonces, e incluso en la actualidad, se sigue siendo vigente en nuestro estudio de la economía. La frase célebre. Toda frase breve acerca de la economía es intrínsecamente falsa. Muchas gracias.